Hola, el día de hoy vamos a revisar todos los líquidos que existen en tu auto y que bueno, al revisarlos y tenerlos en óptimas condiciones, pues tu auto también funciona de la mejor manera. Este es el servicio básico que te ofrecen talleres o agencias y tú lo puedes hacer. Entonces vamos a revisarlo. Yo soy Ann y te doy la bienvenida a mi canal Mecanical. El primer líquido que vamos a revisar es el aceite del motor. Este es súper importante porque si no tienes el aceite suficiente, se desviela el motor, o si lo tienes quemado, no te sirve de nada tampoco. Entonces, lo identificas porque tiene la bayonetita, aquí está, y incluso aquí dice el oil. Entonces la vamos a retirar. Debes de tener un trapito, una toallita para poder limpiarla antes de verificar el nivel de aceite. Entonces, una vez que la limpias, para evitar residuos que te puedan confundir, entonces ahora sí la introducimos otra vez. Recuerda que tu auto debe de estar nivelado, o sea, en una superficie plana, para poder hacer estas mediciones. Y si te fijas, aquí está. El aceite debe de estar entre el límite inferior y el límite máximo. Si está entre estas dos, es este y este de acá, el nivel está correcto. Si está por debajo del mínimo, con aproximadamente una botellita de aceite, puedes completar. Entonces, este nivel está ok. Ya después haremos otro video para demostrar cómo se introduce o cómo hacer el cambio de aceite, el cual, bueno, pues llega aquí. Si te fijas también, este es pues el iconito del aceite. Entonces solamente destapas y por ahí viertes lo que sería tu aceite nuevo. En otro video vamos a decirte cómo lo hagas. El siguiente líquido que vamos a revisar es el anticongelante refrigerante. Yo lo que hice fue sacar el depósito, tuve que desatornillar algunos tornillitos ahí para poderte mostrar cómo es este chequeo, ¿no? Esta medición. Entonces, muy importante, igual los niveles mínimos y máximos. Tu nivel debe de estar entre alguno de estos dos indicadores. Ojo, también muy importante, existen 3 colores de anticongelante: verde, rosa y amarillo. No debes de combinarlos nunca, es decir, si tu coche usa verde, siempre utiliza verde, y así con los otros colores. De otra manera se pierden las propiedades y no es nada recomendable. Entonces, algunos coches traen una etiqueta cerca del depósito que te indica la recomendación del mejor anticongelante que debes de utilizar. Si no, bueno, chécalo en tu manual o investiga también cuál es el mejor que puedes utilizar para el modelo de tu vehículo. Entonces, a mí me toca verde, yo uso siempre verde. Otra cosa muy importante, nunca debes de utilizar agua corriente o de la llave para nada en tu motor, nada, no es recomendable, sobre todo si vives en zonas donde el agua es muy dura o que tiene muchos minerales como el sarro u otras cosas. No es nada recomendable. Entonces nunca utilices agua de la llave. Esto va a dañar tu motor a la larga, porque bueno, tu motor utiliza muchas zonas o tiene muchas partes que son de aluminio, y esto perjudica el aluminio, ¿no? Igual si las mangueras se pueden llegar a obstruir por estos minerales, entonces a la larga es una reparación que te va a ser muy costosa en tiempo y sobre todo en dinero. No lo hagas. Esta es la tapa del radiador y ojo, esta nunca la debes de abrir cuando tu coche esté caliente. ¿Por qué? Porque puede salir vapor o incluso el mismo líquido puede botar por lo caliente de todo el motor y de todo lo que hayas recorrido con tu vehículo. Entonces nunca abras esta tapa cuando esté caliente, espérate hasta que se enfríe. El siguiente líquido que vamos a revisar es el líquido de frenos. Ese se encuentra en este depósito. Y si te fijas, bueno, no es tan complicado ver los niveles, el máximo y el mínimo que está ahí abajo. Entonces, bueno, este es muy fácil de revisar. Tiene que estar igual entre alguno de los dos niveles que están ahí marcados.
Ojo, si está muy abajo el líquido, antes de pensar en rellenarlo, tienes que revisar más bien tus balatas porque puede ser un síntoma de que pues ya están muy gastadas y tienes que cambiarlas. Entonces, antes de rellenarlo, chécalas. Y referente al líquido que debes de colocarle, pues un líquido de frenos que cumpla con el mínimo de la norma que viene especificado en tu manual. Otro líquido que hay que revisar, que no es crítico, pero sí es importante para tu seguridad, es el líquido para el parabrisas, perdón. Entonces, bueno, este está también marcado, es como una fuentecita, aquí está. Y pues bueno, aquí puedes rellenar el líquido. Ojo, importante, y te lo voy a repetir otra vez, no le pongas agua de la llave porque te puede tapar los conductos por donde sale pues el chispazo de líquido. Te lo puede tapar por sarro o por todos los minerales que el agua de la llave puede traer. El líquido para limpiar el parabrisas lo puedes encontrar en cualquier refaccionaria o incluso en cualquier supermercado. Siempre que abras el cofre de tu vehículo, aprovecha para revisar las bandas. Entonces, es un buen momento para hacerlo. Acompáñame. Tienes que revisar que la banda no esté rota o que esté cuarteada. Siempre tienes que traerlas en buenas condiciones, que son así como esta. Si estuviera agrietada, pues es hora de cambiarla. La caja de velocidades o transmisión también lleva aceite. Pero ojo, aquí tenemos que hacer una diferencia entre los vehículos que tienen transmisión estándar y los vehículos que tienen transmisión automática. Este es el caso de un vehículo de transmisión estándar y por lo tanto no tiene manera de verificar el nivel de este aceite. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí solo cambias el aceite cuando tengas 80,000 o 100,000 kilómetros recorridos. Entonces, de acuerdo pues a tu registro, es como vas a ir cambiando este líquido. Pero si tu vehículo es de transmisión automática, entonces sí tienes que verificar los niveles. ¿Cómo se hace? Bueno, vas a encontrar entre el motor y la transmisión una bayoneta muy similar a esta, la del aceite, que pues va a tener la misma función. Vas a sacarla, vas a limpiarla, después la vuelves a introducir y entonces sí verificas el nivel del aceite. Pero ojo, en estos vehículos automáticos tienes que tener el vehículo encendido y lo tienes que colocar en neutral para, bueno, hacerlo con toda seguridad y que el motor esté avanzando y la caja de velocidades pues también tenga su movimiento. Y de esta manera, ahora sí, puedes verificar el nivel de aceite de la transmisión y ya verificar si lo tienes que rellenar o no. Si sí lo tienes que rellenar, se tiene que introducir por el mismo hoyito en donde va la bayoneta. Y esa es la manera en la que te aseguras de que esté pues bien el nivel. Ahora, bueno, en este momento no necesito hacer el cambio de ese aceite de transmisión, pero más adelante voy a armar un videito para mostrarte cómo hacerlo. Y eso fue todo para la revisión de los niveles de los líquidos de nuestro coche. Recuerda que tú lo puedes hacer, es muy fácil, y pues si quieres que hablemos de algún tema en especial, no dudes en ponerlo en nuestros comentarios o mandarnos un mensajito y pues bueno, vamos a revisar. Recuerda suscribirte a mi canal, darme tu like, activa las notificaciones y listo. ¡Nos vemos!